Algo que todavía a día de hoy pasa es que la gente mide el valor de su personaje en probabilidad de crítico y daño crítico. Y esto ocurre así. Tenemos, en primer lugar, lo que la gente más busca, ¿vale? Que es prop y daño crítico, ¿vale? Y esto es lo que más busca la gente. Y lo he visto 1000 veces en flexeos que me han pasado, en análisis de cuenta, gente que me viene al stream y me dice, oye, tengo tanta probabilidad, tanto tal. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes, aparte de probabilidad crítico y daño crítico, en estos personajes de PS? Pues el stat mine para hacer daño y la recarga de energía si la necesitan. Eso es súper importante, ¿vale? Súper importante. ¿Y qué es lo que pasa? Hay gente que sí que sabe buildear y dice, no, porque tengo una build, que voy a conseguir vida por esto, voy a conseguir ataque por esto, llevo ya llevo no sé qué. Pero a mucha gente le salen artefactos que, por ejemplo, son buenos de probabilidad de crítico, daño crítico, pero buildean todo con probabilidad de crítico, daño crítico, ponen 0 maestría elemental, ponen 0 ataque y solo buscan daño crítico y probabilidad de crítico. Y esto le ocurre a mucha gente. Y por eso hay furinas con poca vida, por eso hay nobilets con poca vida, por eso hay mabuicas con poco ataque, etcétera, etcétera. Y esto es algo que ocurre mucho, ¿vale? O sea, yo sé que desde el día 1 hemos estado dando por culo la mayoría de creadores con el tema de la recarga de energía suficiente. Es más, yo al principio tampoco le daba tanta importancia a la recarga de energía, ¿eh? Luego, obviamente, ya sí, ¿no? Pero la recarga de energía, desde el día 1 hemos dicho que la recomendada como mínimo. Y a partir de ahí comenzar a buildear, ¿vale? Entonces, vamos a decir que todos los personajes que necesitan la ulti en su rotación, lo primero que vamos a hacer es la recarga de energía. Siempre. Obviamente Mabuika no la necesita, ¿vale? Pero los personajes que la necesitan. Entonces yo, por ejemplo, en Furion tengo 140. Muchos dirán que es poco, otros irán con Favonius, otros tendrán mucha más. Vale, yo tengo mis cálculos. ¿Por qué? Porque la C4 me da un montón de recarga. Y al llevar doble hidro, si llego a necesitar, siempre puedo tirar una habilidad de Neuvillet, recojo las partículas con esta. O sea, cuando sabes jugar no tienes problema. Cuando sabes jugar no sueles tener problema. Pero esto es algo obligatorio para que los personajes tipo Furina, ¿vale?, funcionen. Por ejemplo, la misma Citlali, tengo 160 de recarga para que me funcione bien, ¿vale? Y hay otros que necesitan esa recarga. A partir de ahí, que es algo que mucha gente ya ha asumido y ya buildean recarga, yo he conocido muchísima gente que ya lo tiene asumido. La mayoría aquí del chat probablemente lo tenéis asumido. La recarga de energía mínima y a partir de ahí buildeamos. Es algo bueno. Una vez sabéis, podéis hacer truquitos, podéis poner Favonius a otro personaje del equipo y que ese personaje recoja las partículas. Por eso son tan buenas las Favonius, ¿vale? Aparte de porque es una buena arma, que el valor de la arma por toda la recarga que te da, más la recarga de las partículas, es un arma de 4 estrellas a la altura de una de 5. Una vez que asumimos el punto más importante de buildeo de Genshin, ya nos vamos a la parte difícil, que es el equilibrio, ¿vale? El equilibrio es algo que ya tenemos que saber un poquito más. Pero para que me entendáis, el equilibrio va a depender siempre de tu equipo, de tu cuenta, de dupes y de 1000 variantes. Pero para que os hagáis una idea, si tú tienes una Mabuika, esto aplica para una Mabuika, aplica para una Jutao, aplica para una Chilling, aplica para cualquier personaje que vaya a hacer reacciones, etcétera, ¿vale? Imagínate que tienes una Mabuika y le has puesto muchísimo daño, muchísimo crit, ¿vale? Tienes muchísimo crit. Imagínate que de ataque vas bien porque, bueno, porque vas con un Bennett y tal, Mabuika gana ataque por sí misma, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero tienes 0 maestría, ¿vale? Ahora es la pregunta que mucha gente yo creo que le puede explotar la cabeza porque hay gente que no se ha informado de estas cosas, ¿vale? 0 maestría. Mucho daño de Mabuika depende de hacer un buen derretido en el momento en el que tira la ulti, de hacer derretido en alguno de sus cargados en su rotación, ¿vale? Sacrificar daño crítico, quizá en tu Mabuika que tiene, yo que sé, 250 de daño crítico, 200 de daño crítico. Sacrificar 50 de daño crítico por meterle al personaje 200 de maestría, alguno quizá dice, sí, pues estamos locos, voy a perder mucho daño. Bueno, luego haces las pruebas y te sorprendes de que no, de que pegas más. ¿Por qué? Porque hay un balance. Hay un balance entre los stats, entre los multiplicadores. Porque si yo aumento el daño en un 50% de 1000, tendré 500. Pero si aumento un 50% de 2000, ya no son 500. Yo solo he aumentado un 50% en las dos situaciones, pero en una he aumentado 500 y en la otra he aumentado 1000.
Entonces, la cuestión es un tema matemático que no tenéis por qué saber, pero todos los que saben del juego y que sí que saben cómo funciona el cálculo, te van a poder decir un balance. Y es muy importante no menospreciar, en este caso, la maestría elemental. Para nada. ¿Por qué? Porque si tú le quitas daño crítico o cierto ataque al personaje a cambio de estos primeros 200 de maestría elemental, vas a pegar unos pepinazos enormes. Pero enormes. Ahora bien, oye, mi Mabuika tiene 600 de maestría elemental. Ahí ya te estás cagando encima. ¿Por qué? Porque a partir de 200, 300, más de 350, incluso 400, hay una cosa que es el diminishing return, ¿no? Que creo que es así como le llaman. Básicamente, cuanto más tienes de algo, ¿vale? A veces más, a veces menos. La maestría elemental tiene su propio baremo, ¿vale? O sea, 100 de maestría elemental te potencian, me lo voy a inventar, un 16%. 200, que es el doble, en vez de potenciarte un 32, que sería el doble, te potencia un 28. 300, que sería el triple, en vez de potenciarte el triple, pues te potencia, yo qué sé, pues todavía menos, ¿sabes? Te potencia, no sé, 35, ¿sabes? Imagínate, solo ha subido 7. Y luego 400, dices, ¡buah! Le meto 400 de maestría elemental, tal. Pues quizás que solo sube un 3%, ¿sabes? O sea, cada vez va subiendo menos. Cuanta más maestría elemental, cada vez va subiendo menos. Cada vez tiene menos valor. Esto con las reacciones de vaporizados y derretidos, ¿eh? Con las otras, tipo, se llaman transformativas. Las de hiperbloom, las de electrocargados, bloom, crepitar, todas estas es todavía peor. Está bien tener mucha maestría elemental, pero a partir de ciertos números no tiene valor, ¿vale? Decae bastante rápido, sí. Entonces, el balance lo buscamos siempre porque esto es una lógica bastante simple. Si a medida que nosotros subimos un stat, el crítico, ¿vale? Vamos a poner aquí la maestría, ¿vale? Vamos a poner aquí el ataque. Vamos a imaginarnos estos 3 stats como principales en algunos personajes, ¿vale? Si a medida que tú los subes te cae un poco el valor, por mucho que el valor inicial sea, ¿vale? Imagínate, ¿eh? El valor inicial de la maestría, el valor inicial del ataque, ¿vale? Por mucho que tú prefieras de entrada, imagínate, crítico, ataque, a medida que tú vas subiendo crítico, cada vez baja más. ¿Por qué? Porque cada vez tienes más crítico y te rentaría más tener ataque. Entonces el valor del ataque sube. Y también pasa un poco con la maestría. Lo que pasa es que la maestría va por otro lado y lo que buscamos es una maestría como la recarga energía. Buscamos tener una maestría de 200, 300 y olvidarnos, ¿vale? Normalmente va así. Y eso con Mabuika, que hacemos vaporizados, derretidos o lo que sea, o con otros personajes del estilo. Si jugamos otro tipo, por ejemplo, Cookie en Hyperbloom, pues buscamos 900. 1000. Con Kazuha es diferente porque damos un bufo y es otra historia, ¿vale? Pero el balance de los personajes normalmente es algo así. Si tuviéramos una especie de balanza exacta, mágica, que nos dijera, a partir de aquí te renta más ataque, a partir de aquí te renta más crítico, a partir de aquí te renta más maestría elemental, pues sería GOT. Realmente, para hacer eso hay algunas páginas y algunas cosas, pero es un coñazo. Es un puto coñazo. Entonces, este balance, normalmente, siempre acaba siendo un poquito algo que podéis calcular vosotros sin necesidad de entrar en hacer 1000 cálculos y tal, simplemente con un poco de lógica. Y esto es lo que yo hago, ¿vale? Este es mi secreto para buildear bien sin tener que hacer 40.000 cálculos, sin usar 40.000 Excel, sin tener que volverme loco. Y esto lo podéis hacer vosotros, ¿vale? Simplemente busco balancear y más o menos suele quedar bien. Balancear con lógica. ¿Eso qué significa? Pues ser consciente del equipo que tienes. Si tú tienes un equipo, por ejemplo el de Mabuika y el de Bennett, tienes un arma que es la suya. Es un arma que tiene muchísimo ataque base. Mabuika tiene muchísimo ataque base, ¿vale? Por lo cual el ataque porcentual te va a dar mucho ataque. Vas a jugar con un Bennett que te da un montón de ataque. Y tú sabes que Mabuika va a sacar ataque a toneladas, aunque el ataque porcentual también le va muy bien porque tiene un ataque tal. Sabes que no es un personaje que tengas que priorizar tantísimo el ataque. Y tienes que potenciar más la maestría elemental y el daño crítico. Entonces, mi secreto, gente, para más o menos buildear equitativamente,
es intentar encontrar un balance lógico. Sabiendo cómo funciona la maestría, sabiendo cómo funciona la probabilidad de crítico y todo eso, simplemente busco un poquito de todo sin olvidarme de nada, pero teniendo en cuenta las variables. Las variables pues son personajes que ya tienen en su equipo mucho ataque, son personajes que en su equipo ya tienen mucha vida, personajes que en su equipo tienen mucha maestría elemental. Por ejemplo, yo con Citlali doy creo que 250 de maestría elemental, ¿no? Sí, 250 de maestría elemental. Entonces, claro, yo por eso dirás, tu Maboika está muy buildeada, tiene 93 de maestría elemental. Sí, sí, Citlali le da 250, crack. ¿Me entiendes, no? Eso es un poquito lo que utilizo. Y esto, gente, es muy clave porque cada persona tiene una build diferente. Cada persona tiene equipos en su cuenta con diferentes atributos. Por ejemplo, no todo el mundo tendrá dupes en Mabuika, dupes en Citlali, la misma arma. Entonces, digamos que todo el buildeo en un equipo depende de unas piezas. Y esas piezas en cada equipo, o sea, en cada cuenta de cada uno de vosotros son diferentes. Y por mucho que yo os diga, buildea esto así o buildea esto así, tenéis que tener en cuenta esas piezas. Porque sí que es cierto que por lo general, lo que estamos hablando antes, un artefacto que tiene ataque, aunque tenga menos probabilidad de crítico, va a ser peor. Pero quizá, si tu personaje tiene tropecientos millones de ataque, si mi Varesa tiene a Yansan, que le da un montón de ataque, tiene a Bennett, que le da un montón de ataque, aunque el artefacto, de facto, sea mejor porque tiene ataque, yo en Varesa prefiero daño crítico. ¿Por qué? Porque Varesa va a tener tropecientos mil de ataque, porque Bennett, porque Yansan tiene un montón de daño, de aumento de daño, porque tiene aumento de daño elemental por el cáliz, tiene aumento de daño por los dupes, pues si tuviera la C6 de Yansan, tengo 40% de daño elemental del set de Yansan, tengo aumento del 115% de daño de descendentes por el set, pues tengo aumento de daño de descendentes, aumento de daño electro, tengo muchísimo ataque, que es lo que priorizo en la build de Varesa, en este caso, pues crítico. Y sí, en este caso en concreto prefiero mucho antes el crítico que el ataque, o que incluso según el daño elemental o lo que sea. ¿Me entienden, no? ¿Pero por qué? Porque pues sé cómo funciona este equipo. Y al saber cómo funciona este equipo, puedes realmente, sin necesidad de estar buscando 40.000 páginas, puedes saber lo que buscas en tu Varesa. Y lo mismo con otros personajes.